Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: «La sangre de ustedes recaiga sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una de las primeras cosas que debería hacer una persona cuando sale de su país, bien sea por asunto de vacaciones o de trabajo, y se va a otro lugar que no es el suyo, es que si es confesionalmente católico, debería siempre ubicar al lugar donde va a vivir, cuál es la parroquia que le queda más cerca, cuál es la parroquia a la que le pertenece, para empezar a congregarse allí. Muchas personas tienen la experiencia que cuando salen de su país, normalmente, o bueno, uno de los argumentos que dicen es que no pude volver a misa porque no encontraba una parroquia cerca. Normalmente, todas las ciudades en el mundo entero tienen una parroquia católica. La iglesia católica está en el mundo entero. Siempre es importante ubicar la cercanía o la lejanía para poder nosotros empezar allí a congregarnos. No importa el idioma, que a lo mejor es probable que de pronto uno no lo sepa, pero ya empezar a vivir en medio de católicos le da a uno cierto sentimiento como de acogida, cierto sentimiento de fraternidad, de hermandad. Cuando uno sale de su país y por alguna circunstancia no puede asistir a su parroquia, o donde los hermanos que son creyentes como uno tiene un sentimiento como de orfandad, como que estamos huérfanos, como que me hace falta esto. Yo en Colombia participaba de la Eucaristía todos los días, ahora tengo varias semanas, tengo varios meses que no voy. Y es que si algo tendría que caracterizar una fe, cualquiera que sea, es justamente ese espíritu de congregarse. Miren, la fe siempre necesita congregación, donde quiera que uno vaya y cualquier religión que uno profese. Si una persona es judía, debe buscar su sinagoga para sentirse hermano con los hermanos judíos. Si alguien es musulmán, debe buscar una mezquita para sentirse hermano con sus hermanos musulmanes. Y si alguien es católico, pues lo mismo. Miren ustedes lo que nos trae a nosotros hoy la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18. ¿Recuerdan ustedes dónde quedó Pablo ayer? Quedó en Atenas, donde fracasó en su predicación, y ayer les explicaba la razón por la cual fracasó. Hubo un momento que Pablo, ya después de ese viaje a Atenas, tiene que irse para Corinto, para otra región. Dice que allí encontró a un par de esposos, se llamaban Aquila y su mujer Priscila, que habían llegado de Italia. Y la razón por la que Aquila y Priscila habían llegado de Italia era porque el emperador Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Es decir, Claudio en su época expulsó a todos los judíos de su imperio, de su ciudad. Allá en Corinto se encuentra Pablo con Aquila y Priscila. Y fíjense que los tres llegan a Corinto
casi que en una circunstancia como de destierro. Pablo había fracasado en Grecia, en Atenas, su predicación. Aquila y Priscila son expulsados de Roma por el edicto del emperador Claudio. Pero dice la palabra de Dios que esos tres hermanos empiezan a compartir la experiencia de fe, porque Pablo empieza a vivir en la casa de ellos y empieza a trabajar el oficio de ellos. Trabajaban en lo mismo, eran tejedores de lona con la cual se hacían carpas para tiendas de campaña. Pablo era un tejedor de lona. Pablo entiende muy bien, como lo entendió también en su momento Aquila y Priscila, la importancia de que cuando uno llega a un lugar, lo primero que tiene que buscar es la ubicación de hermanos creyentes. Por eso les hablaba al principio de lo que les estaba diciendo. Ubicar a hermanos creyentes para vivir la experiencia de la fe. Pablo lo sabe perfectamente que él puede llegar a ser muy apóstol de Cristo y tener mucha fuerza en el Señor. Pero si no se congrega con los hermanos de la fe, va a ser muy débil. Su fortaleza se va a ver diezmada. Porque lo que fortalece la fe es la capacidad de congregación que nosotros tengamos. Todas esas personas que pretenden vivir en solitario su fe, todos los que quieren vivir solos su relación con Dios, son gente espiritualmente muy frágil, porque la fe no se puede vivir en solitario. Necesitamos congregarnos. Yo no sé si alguna vez a ustedes les habrá pasado que uno va a una misa en un idioma extranjero que uno no conoce, pero uno sabe la misa por dónde va, porque uno le conoce toda la estructura. Y el solo hecho de saber que ahí al lado hay un hermano de uno, que aunque no, la comunicación no sea tan fácil porque el idioma no nos lo permite, uno sabe que ahí hay alguien que está rezando con uno. Uno sabe cuál es el momento del Padre Nuestro, uno sabe ya cuáles son las respuestas, uno sabe cuál es el momento de la consagración, uno sabe cuáles son las palabras que se dicen en la consagración. Y aunque ese esté rezando en francés y yo esté rezando en español, o ese esté rezando en alemán y yo esté rezando en español, pues nosotros sabemos que estamos orando lo mismo y que hay un hermano allí que está orando conmigo. Pablo, cada vez que viaja a predicar la palabra de Dios, siempre ubica hermanos en la fe para convivir con ellos y para fortalecerse con ellos. Es muy peligroso para la vida espiritual cuando uno, saliendo de su país o de su congregación, aunque usted se fuera a vivir a otra ciudad de su mismo país, es muy peligroso cuando usted no ubica donde hay hermanos en la fe para vivir con ellos la experiencia de Dios. Porque si usted queda solo, usted no tiene cobertura espiritual para proteger todos los flancos de su vida. Ningún ser humano tiene la capacidad solo en la individualidad de proteger todas sus fronteras. Porque cuando uno cuida una puerta, descuida otra. Cuando uno pone muros por un lado de su vida, el espíritu del mal está haciendo huecos por otra parte de nuestra vida. Y por eso siempre es bueno tener los hermanos que nos ayudan a custodiar. Por eso ustedes con mucha frecuencia piden a los hermanos orar por sus necesidades. Fíjense que nosotros no solamente oramos por nuestras necesidades, sino que ponemos a alguien y le decimos, ayúdame a orar por tal cosa, ayúdame a orar por mi familia, ayúdame a orar por mi hijo. Siempre pedimos eso, la fuerza que viene de la oración de otra persona en favor nuestro. Eso es lo que a nosotros nos fortalece y nos mantiene en pie. Así, cuando usted cae, hay hermanos que le están fortaleciendo y le están ayudando a ponerse en pie. Recuerde siempre que cada vez que el apóstol Pablo sufría alguna persecución, en muchas oportunidades dice la Sagrada Escritura que a Pablo lo apaleaban, lo apedreaban, que lo desnudaron, que lo arrastraron, que lo llevaron fuera de la ciudad. Y siempre aparece allí hermanos que lo levantan.
siempre. Nunca Pablo se levantó solo. En todas esas circunstancias de apaleamiento, había hermanos allí que iban, lo levantaban, lo llevaban a casa, lo curaban. No podemos tener espíritu egoísta, religiosamente egoísta, pensando que la fe es un asunto individualista y que ahí nadie se tiene por qué meter. Hermanos, eso no es cierto. Porque si hoy nosotros vivimos en un mundo en donde la gente, y de pronto puede parecer extraña la comparación, pero si vivimos en un mundo donde la gente hoy expresa públicamente cuál es su filiación política y defiende su filiación política, o expresa públicamente cuál es su orientación sexual y defiende su identidad sexual, ¿por qué nosotros vamos a creer que la fe es un asunto donde nadie se tiene que meter? Si la sexualidad se hace pública, si la orientación sexual se hace pública, la fe también se hace pública. Es un asunto como que ahí no se mete nadie. Entonces, la importancia de aprender a compartir siempre la fe y de buscar. Así que, hermanos, cuando ustedes salgan a vacaciones, viajen, siempre pónganse en esa tarea, ubiquen dónde es la parroquia católica del lugar donde ustedes van a llegar, sobre todo si es por primera vez. No importa que no entiendan. Es que no entiendo. No importa. Vaya. Que aunque Dios no entienda el idioma, que aunque usted no entienda el idioma, Dios sí lo entiende. Y usted sabe la cosa por dónde va. Y aunque haya allí muchas lenguas, hay una sola fe, un solo corazón y una sola alma. Amén.